Sí, gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en este día? Bendecidos, ¿verdad? En Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio a la palabra de Dios, ¿verdad? Que va a ser impartida. Padre, te damos las gracias en este día. Gracias porque tú, bendito Dios Todopoderoso, sigues haciendo tu propósito, Señor, se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Gracias porque tu voluntad, bendito Dios Todopoderoso, se sigue llevando a cabo, Señor, en nuestras vidas. Bendito Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú quien hables a nuestra vida, bendito Dios, y que seas tú quien nos nutras, quien nos alimentes a través de tu bendita palabra, Señor, la cual es nuestro alimento constitutivo. Sé tú tomando el control, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar el día de hoy de algo importante, hermano, de el significado de la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué representa la cruz? ¿Verdad? ¿Qué es la cruz, hermano? La muerte. ¿Qué es la cruz? ¿Sí? Muerte. ¿Qué representa la cruz? Porque para muchos la cruz representa dolor. Para muchos la cruz representa sufrimiento. ¿Sí? Y sí, la cruz sí representa, o sea, sí es sufrimiento, pero nosotros no tenemos que ver no tenemos que tener ese concepto de la cruz. ¿Sí? La cruz, hermano, siempre nos va a llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces, la cruz es dolorosa, pero la cruz, hermano, representa muerte. Amén. ¿Sí? Bíblicamente la cruz no representa o no significa sufrimiento, sino muerte. Cuando Cristo fue a la cruz, Él no fue a sufrir. El propósito de Dios cuando Cristo va a la cruz no era para que Él sufriera, ¿sí? Sino para que Él muriera. Para que Él fuera aniquilado, para que Él fuera finado en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la cruz, hermano, bíblicamente tiene un lema. ¿Cuál es el lema de la cruz? Porque la gente gritaba cuando iba a ser que Jesucristo iba a ser crucificado, la gente gritaba algo. ¿Sí? ¿Qué decía la gente? Fuera, fuera, crucifíquenle. Ese es el lema de la cruz. Amén. Dice Juan capítulo 19, versículo 14 al 16. Gloria a Dios. Mira, hermano, esta enseñanza o esta palabra que el Señor va a hablar en esta mañana, ya tarde, a nuestras vidas, va a ser de suma edificación para tu vida. ¿Sí? Porque nosotros, hermano, hoy en día dentro del cristianismo hay un problema, que el cristiano ve las cosas muy superficiales. ¿Sí? Y nosotros tenemos que profundizar, hermano, en la Escritura. ¿Sí? Porque de esa manera la palabra de Dios va a tener un efecto mayor en nuestra vida. Yo se los he mencionado, en una mina, hermano, entre más tú escarbes, entre más tú profundices, más oro vas a encontrar, más minerales vas a encontrar. ¿Sí? Y en la palabra de Dios es lo mismo. Entre más tú profundices en la Escritura, vas a encontrar más tesoros. ¿Sí? Entonces dice Juan capítulo 19, versículo 14 al 16. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta,
las 6 de la mañana. Amén. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tengamos más rey que César. No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Entonces la cruz, hermano, no solo hizo sufrir a Jesús. Si tú te das cuenta, desde el momento en que Él es apresado, desde el momento en que inicia la procesión, cuando Él toma su cruz y la carga, y él va cargando su cruz, ¿verdad? Hasta aquel monte donde es crucificado. Él sufrió, porque lo maltrataban, porque le pegaban, ¿sí? El sufrimiento inició desde antes de que Él fuera crucificado. Entonces, cuando Él llega a la cruz, simplemente llega a morir. Amén. Entonces, no solamente lo hizo que Él sufriera la cruz, sino que la cruz hizo que Él llegara a su final, la cruz terminó con la vida de Jesús. Amén. Entonces, el sufrimiento solamente era un proceso por el cual Él tenía que pasar. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que la cruz, hermano, en sí, no es el sufrir, sino el morir. Amén. Mira, ahorita estábamos escuchando la alabanza acá, gozándonos, la que fue antes de la última, amado, ¿cómo decía? Quiero más de ti. A ver, déjame afinar, ¿verdad? Señor, quiero más de ti. Y luego que dice: y habitar en tu presencia. Ay, sí la hago. Y luego dice que menguar para que crezcas tú. Date cuenta el peso de eso. Y luego que dice: quebranta mi corazón. ¿Sí te das cuenta, hermano, lo que tú le estás hablando al Señor? ¿Sí? Fíjate, Mateo 16:21, hermano, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. La muerte, hermano, siempre va a acabar con una persona. ¿Sí? La muerte, hermano, siempre va a llevar a su fin, al dejar de existir de una persona. En este caso estamos hablando de la muerte física. ¿Sí? Entonces, la cruz, hermano, no solo pone fin a nuestros pecados. Amén. La cruz pone fin a nosotros. No nada más a nuestros pecados, también nos pone fin a nosotros. Pablo decía: con Cristo, ¿qué decía? Estoy juntamente crucificado. ¿Tú te das cuenta de las palabras tan elevadas que Pablo menciona? Mira, hermano, Pablo fue una persona que Dios lo utilizó de gran manera. Porque él dice que hubo un hombre, ¿verdad?, que un día fue arrebatado al tercer cielo. ¿Sí o no dice así? Por no decir: yo fui arrebatado al tercer cielo. ¿Y sabes por qué fue arrebatado al tercer cielo?
porque Dios le dio la revelación, ¿sí? Se lo llevó en el Espíritu y le dio la revelación, hermano, ¿sí? De todo lo que él predicaba y de todo lo que él escribía en las cartas paulinas. Él nunca caminó con Jesús como los discípulos. Entonces fue una persona, hermano, que Dios utilizó tan grandemente, y por lo mismo él utiliza en su expresar unas palabras muy elevadas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces tú te das cuenta, hermano, lo que significa eso. En otras palabras, él decía, así como Jesús ha muerto, yo también he muerto. Pero él no se refería a lo físico, sino a su naturaleza, sino a su condición, sino a su yo, a su propia persona, ¿sí? A su doctrina, a su religión que él practicaba, a su enseñanza. Mas ahora ya no vivo yo, ¿qué dice? Mas vive Cristo en mí. Mas ya no soy yo, ya no hago yo mi voluntad. Ahora el que hace su voluntad en mi vida es el Señor. Y como esto tiene peso, hermano, esto cuesta. Amén. Entonces nosotros vemos que la cruz no solo pone fin a nuestros pecados, sino también a nosotros mismos. ¿Sí? En otras palabras, pone fin a nuestro yo. Porque ese es el problema con el cual el Señor se encuentra cuando Él viene a nuestra vida. Nosotros mismos somos el problema, hermano. Ya dejemos de culpar al diablo, nosotros mismos. Porque hay una rebeldía. Porque la naturaleza es rebelde, somos rebeldes. Pablo dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Sí? Entonces, mira, hermano, cuando una persona realmente está en la cruz, ¿cuál es el resultado final? Cuando tú todos los días estás en la cruz, tiene que haber un resultado. Ese resultado es que tú llegues a tu fin. No me estoy refiriendo a lo físico, hermano. No me estoy refiriendo a que vas a morirte. Estamos hablando en términos espirituales. Amén. Entonces el propósito de la cruz en nuestro Señor Jesucristo no era únicamente que Él muriera por nuestros pecados. A nosotros nos han enseñado y nos han dicho que Cristo murió por nuestros pecados, que por eso Él fue crucificado. Y sí es verdad. Pero hay algo todavía más por lo que Jesús, o sea, el propósito por el cual el Señor muere, por el cual el Señor es crucificado, ¿sí? Porque era necesario que Él muriera para que la vida que Dios había depositado dentro de Él. ¿Sí te acuerdas que dice Juan 1:4, en Él estaba la vida? Entonces esa vida, hermano, estaba oprimida. Dentro de Él esa vida estaba oprimida y esa vida necesitaba ser liberada. ¿Sí? Entonces el propósito de Jesús llegar hasta la cruz era para que la vida de Dios pudiera liberarse y de esa manera Dios se pudiera introducir en el hombre y entonces pudiera darle vida al ser humano. Amén. Entonces Mateo capítulo 16 versículo 24 dice, fíjate bien, hermano, Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz
y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Que tienes que caminar el camino de la cruz. Venir a Cristo, hermano, no es venir a una vida donde nosotros vamos a seguir practicando religiosidad. Venir a Cristo, hermano, es venir a tomar nuestra cruz, ¿sí? Y caminar con ella todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos dicen, hermano, cuando nosotros llegamos al cristianismo? No, va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber batallas. Y fíjate cómo te han sembrado, cómo le han sembrado a los santos. Cuando una persona, hermano, sirve al Señor, porque esto lo hemos oído de más hermanos, que somos atribulados por servir al Señor. Fui y hice un servicio para el Señor. No, hombre, el chanclotas ya me traía juido. Tenemos que quitarnos esos conceptos, hermano. ¿Sí? Tenemos que entender cuál es el propósito de la cruz en nuestra vida. Sí, sin la cruz, hermano, nosotros no podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Dios desea que yo mengue. ¿Cuál es mi necesidad ya como hijo de Dios? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Y cuál es la necesidad del Señor? Como yo como cristiano, es necesario que Él crezca. ¿En dónde tiene que crecer? Pues en mí. Porque el anhelo de Dios es que su vida sea manifestada. El anhelo de Dios y el propósito por el cual Él pone su vida en el hombre es para que esa vida se manifieste, para que el hombre viva esa vida. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el camino de la cruz? Porque el ser cristiano es vivir y caminar y andar en el camino de la cruz. Amén. El camino de la cruz, hermano, no es un camino de sufrimiento. Eso es un proceso, ¿sí? El camino de la cruz, hermano, es un camino donde tenemos que ser aniquilados, donde tenemos que ser, donde constantemente estamos siendo llevados a la muerte. ¿Qué es lo que tiene que morir? El viejo hombre. Por eso Pablo dice, es necesario que Él crezca, ¿sí? Para que yo mengüe. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros no llegamos a la cruz, no vamos a poder menguar. No vas a menguar, tú no vas a menguar tu carne sometiéndote a los ayunos, hermano. ¿Sí? Entre más tú ganes de Cristo o entre más Cristo crezca dentro de ti, más vas a menguar tu carne. Entre más Cristo vaya creciendo en ti, entre más te vayas desarrollando en la vida espiritual, más vas a menguar la carne. Entonces esto es ir siendo lleno del Espíritu Santo o de la presencia de Dios, si tú lo quieres ver de esa manera. Amén. Entonces, fíjate cómo el conocimiento, cómo los asuntos espirituales hoy en día son superficiales nada más. Y nosotros tenemos que profundizar. ¿Qué es Cristo,
Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él es la expresión de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo era la expresión de Dios en la tierra. Dios se expresaba a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, Cristo es la expresión de Dios. ¿Sí? Y la cruz, hermano, es el fin del hombre. Y en esto consiste la vida cristiana. ¿Sí? La cruz acaba con el hombre y Cristo expresa a Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Acabar con nuestra humanidad. ¿Sí? Y que Cristo se exprese en nosotros. Amén. Dice Romanos 8:29, para que sean a la imagen de su Hijo. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo el Señor, hermano? El Señor está formando Cristos, muchos Cristos, que manifiesten, que expresen la vida de Dios en la tierra. ¿Sí? El reino de Dios o la casa de Dios está llena de Cristos, porque Dios ha depositado su vida dentro de nosotros. Amén. Entonces, en eso consiste el plan eterno de Dios, en crear, en formar un nuevo hombre, el cual es Cristo dentro de mí, Cristo dentro de ti, para que tú lo vivas, para que se exprese. Amén. Entonces, por medio de Cristo la vida de Dios se nos es dada. ¿Tú te das cuenta que cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, tú te das cuenta lo que Dios te dio o lo que Dios le está dando al mundo? ¿Sí? Dios le da al mundo su vida, su naturaleza divina, su genética. ¿Sí? Eso es lo que Dios le da al hombre. Porque solamente de esa manera el hombre puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque solamente de esa manera el hombre puede vivir en comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la salvación de Dios, hermano, tiene un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito, hermano? Mira, el propósito de la salvación no es que tú mejores tu comportamiento. Ese no es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación no es que tú seas una persona ferviente, una persona eufórica cuando estás alabando, cuando estás adorando al Señor. El propósito de la salvación no es que tú seas una persona moral. Ese no es el propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Llevarnos a la cruz, darnos fin, poner fin al viejo hombre, poner fin a la vieja creación. Amén. ¿De qué manera? Mediante la experiencia de la cruz. Entonces, nosotros, hermanos, ya como cristianos, ya como hijos de Dios, necesitamos que se nos dé fin, necesitamos que se nos dé muerte a nuestra naturaleza humana. Si tú te das cuenta, dice Primera de Pedro 3:21, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia. ¿Sí? Entonces te das cuenta que dentro del hombre, aunque ya haya recibido la vida de Dios, aunque ya sea salvo, aunque tenga 20, 30 años en el Evangelio, conociendo del Señor, caminando con el Señor, aún sigue siendo inmundo, aún sigue habiendo inmundicia dentro de él. Y precisamente ir a la cruz, hermano, es ir poniendo fin a esa inmundicia constantemente. Por eso
por eso dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la necesidad del Hijo de Dios. ¿Sí? Y hermano, tenemos unos casos en la Biblia. Vamos a ver el caso de Jacob. El caso de Jacob, hermano. Jacob en Génesis 28 recibe el llamado de parte de Dios. ¿Sí? En ese capítulo Dios le hace un llamado. Y en ese capítulo Jacob hace una promesa a Dios. ¿Sí? Una promesa que no cumple, él no cumple. Pero Dios nunca se olvida de las promesas que nosotros hacemos con Él. ¿Sí? En el capítulo 29, te lo voy a resumir, hermano, porque si no, pues es larguísimo esto, ¿verdad? En el capítulo 29, Jacob sirve a su tío Labán. Porque cuando Jacob, hermano, si tú has leído la historia de Jacob, él era un usurpador, ¿sí? Entonces un día el papá, ¿sí? Un día Jacob, hermano, tiene un disgusto con su hermano, ¿sí? Con Esaú. Y la mamá de ellos le dice a Jacob que tiene que irse porque su hermano lo quiere matar. Y él sale, él deja su casa y su mamá le dice: vete con mi hermano Labán y llega ahí, estate unos días hasta que a tu hermano se le pase el coraje. Entonces Jacob se va y en el camino Dios le hace un llamado. Después Jacob llega con su tío, ¿sí? Y se establece con él. Y entonces él ve a una prima, porque era su prima, Rebeca. ¿Sí se llamaba Rebeca la prima? Raquel, perdón. Una mujer muy hermosa, dice la escritura. Y él se enamora de ella. Entonces le dice a su tío que él quiere casarse con ella. ¿Sí? Para que él pueda casarse con ella, el tío le dice: tienes que trabajar por ella 7 años, trabaja 7 años. Y este hombre empieza a trabajar 7 años y cuando se cumple el tiempo, él reclama lo que ya era de él, lo que le pertenecía. Y su tío dice que en su creencia nunca se va a dar primeramente a la hija menor, primero tiene que ser la mayor. Entonces el tío le da a la mayor y le dice Jacob: oye, pero fíjate que pues así no era el trato. Yo trabajé por tu hija Raquel y tú me estás dando a Lía. Bueno, dice, pues entonces si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años. O sea, le hizo ahí chanchullo, ¿cómo se dice? Lo chamaqueó, lo transió, ¿sí? Y entonces este hombre trabaja otros 7 años. El tío encajoso. Y para no hacerte largo el cuento, hermano, la historia, Jacob termina 21 años siendo esclavo, ¿sí? De este hombre. Y no conforme, el tío no lo quería dejar ir y entonces él se escapa y se va y se lleva a sus mujeres y se lleva a la criada, una de las criadas también, y se lleva un ganado, ¿sí? Eso contaba, hermano, como un abuso de parte del tío. No sé, la Biblia no describe qué tantas cosas Jacob padeció, ¿verdad? Pero eso cuenta como sufrimiento, eso cuenta
como él está viviendo la cruz. Amén. Después, en Génesis 32, hermano, ¿sí? Jacob lucha con un ángel y su muslo es rasgado y él quedó manco. Después, hermano, en el capítulo 34, Jacob tuvo una hija con la criada, ¿sí? Porque cuando el tío no cumple el trato que había hecho con Jacob, ¿sí? Y no le da a la hija menor, sino le da a la hija mayor, se la dio juntamente con una criada. Y Jacob tuvo una hija, ¿sí? Esta hija se llamaba Dina, ¿sí? Y fue deshonrada. En Génesis 34 la violaron. Imagínate el dolor para él como padre, ¿verdad? Después, hermanos, sus hijos toman venganza y matan a los hombres que violaron a su hermana. Luego, en el capítulo 35, hermano, muere el padre de Jacob. Pero también en este mismo capítulo, Dios le reafirma su llamado a Jacob. Tú date cuenta cómo fue su vida a partir del momento en que Dios le hizo un llamado. En el capítulo 35, también en el versículo 22, Jacob, sí, tenía un hijo que se llamaba Rubén. Y este hijo se acostó con su esposa, con la concubina de Jacob. Lo traicionó, ¿sí? Otro trancazo a la vida de Jacob. En Génesis 37, el hijo de Jacob es vendido, José. Y los hermanos le van y le dicen, los hermanos de José, sus hijos de Jacob, le van y le dicen que una fiera salvaje lo había matado. Amén. Entonces date cuenta a través, hermano, de todas estas escrituras, desde el capítulo 29 de Génesis hasta el capítulo 49, la escritura nos enseña cómo Jacob, a partir del momento en que él es llamado de parte de Dios, inicia su andar, inicia su caminar sobre el camino de la cruz. ¿Sí? Pero el propósito era que él ganara más de Dios. El propósito era que Dios creciera en Jacob. El propósito de todos estos problemas, de todas estas tribulaciones que él iba teniendo en su vida, ¿sí? Era para que él ganara más de Cristo y su carne menguara. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todas estas cosas que le pasan a Jacob lo llevan a un proceso de quebrantamiento, ¿sí? A un proceso de muerte. Él tenía que morir a su yo. Amén. El propósito del quebrantamiento y el propósito del despojo del yo de Jacob, hermano, tenía como fin que Jacob creciera en su vida espiritual, que él fuera lleno de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía que alcanzar la plena madurez. Ese era el propósito de Dios. Entonces, muchas de las veces nosotros, hermano, no vemos, ¿verdad?, el proceso de esa manera. Y nada más nos pasa algo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, y lo primero que decimos es: ay, el diablo me dio una zarandeada. ¿Sí? No ponemos la mirada en el propósito, el por qué Dios
hace las cosas de esa manera. Amén. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo se va a ir adquiriendo a través del crecimiento espiritual que nosotros vayamos teniendo en la vida. Mira, hermano, otro caso o otro ejemplo que la Biblia nos da, ¿sí? Es similar al de Jacob, pero este hombre sufrió mucho. Amén. Job. ¿Cuántos han escuchado la historia de Job? Capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? En esos dos capítulos, hermano, tú te vas a dar cuenta cómo Job es procesado, cómo Job constantemente era llevado a la cruz, ¿sí? Él lo perdió todo, perdió tierras, perdió ganado, perdió sus hijos, ¿sí? Perdió gente, trabajadores. Amén. Después enfermó, y era una vida en la cual Dios lo estaba llevando a la cruz constantemente, pero el propósito era que él ganara más de Dios. El propósito de la vida espiritual, hermano, es que nosotros alcancemos la plena madurez, ¿sí? Y solamente se va a llevar a cabo a través del quebrantamiento, a través del que nosotros seamos llevados a la cruz. Porque en una situación, hermano, en una tribulación, ¿verdad? En una prueba es donde el hombre es verdaderamente quebrantado. Es donde el hombre es verdaderamente tratado por Dios. Y es donde el hombre verdaderamente va a ser despojado de su yo. ¿Sí? Esto no se lleva a cabo a través del tiempo que tú tengas en el evangelio o en el cristianismo o como cristiano. Porque podemos tener años, hermano, en el cristianismo, ¿sí? Y podemos seguir siendo las mismas personas, que solamente hemos tenido un cambio superficial, un cambio externo, que dejamos de hacer lo malo y ahora hacemos lo bueno, ¿sí? Que ya no nos portamos mal, nos portamos bien. Pero el propósito de la salvación, hermano, no es que tú te portes bien, sino que tú mueras a tu yo. Amén. Entonces, el propósito de la salvación tiene como fin llevar al hombre, conducir al hombre a la muerte, no física, ¿sí? Porque el viejo hombre debe de morir, y el viejo hombre no va a morir a la primera, hermano. El viejo hombre, para que pueda morir, tiene que ser procesado. Tiene que ser aniquilado poco a poco. Amén. ¿Qué es lo que pasa después de que una persona es salva? Mira, hermano, cuando una persona recién es salva, ¿verdad? Ya no quiere enojarse. Piensa que ya no debe enojarse porque ya es salva, porque ya aceptó a Cristo en su vida. Muchos hermanos, antes de que sean bautizados, lo primero que dicen es que sí me quiero bautizar, sí quiero nacer de nuevo, pero ¿qué tal que yo siga? ¿Y si sigo pecando? ¿Y si me sigo portando mal? ¿Y si le fallo a Dios? ¿Sí? Entonces, muchos cuando son salvos, hermano, piensan que no deben volver a enojarse, piensan que no deben decir malas palabras. Y a veces le decimos a Dios: Señor, ayúdame, dame fuerzas para ya no ser enojón, dame fuerzas
Y sabes algo, hermano, Dios escucha toda clase de oraciones, pero estas oraciones no las escucha Dios. Porque el propósito de la salvación, hermano, ¿sí? No es que Dios te quite lo mal hablado, hermano. El propósito de la salvación no es que Dios te haga ser una mejor persona. El propósito de la salvación es que tú mueras. ¿Sí? Y para que tú dejes de ser mal hablado, necesitas morir. Necesitas ser llevado a la cruz. Para que tú dejes de ser mujeriego, necesitas llegar a la cruz, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el propósito de la salvación, hermano, ¿sí? No es que Dios nos ayude a dejar de hacer cosas, sino a que nos crucifique. Amén. Entonces, solamente de esta manera la vida de Dios va a poder ser liberada dentro de nosotros. Y el asunto aquí, hermano, el punto importante de esta palabra es que nosotros tenemos que empezar a quitarnos el concepto, hermano, de que cuando nosotros venimos a la vida cristiana, somos zarandeados por el diablo y tenemos que quitarnos esa idea de que el diablo, hermano, echarle la culpa al diablo de todo. Tenemos que entender por qué Dios nos manda pruebas y tribulaciones. A Pablo se le fue puesto un aguijón. Y si te das cuenta que Pablo 3 veces clamó al Señor que ese aguijón le fuera quitado. ¿Sí? Y el Señor escuchó su oración. No le escuchó, hermano, porque el aguijón permaneció. Porque ese aguijón tenía un propósito en la vida de Pablo. Entonces, cuando nosotros estamos siendo atribulados, hermano, nunca debemos de decirle al Señor, Señor, sáname. ¿Sí? Tenemos que darle gracias, hermanos. Gracias, Señor, porque tu voluntad se está llevando a cabo en mi vida. Así estés pasando por el pésimo momento. Porque esa tribulación tiene un propósito en tu vida. Despojarte del viejo hombre, ser llevado a la cruz, para que de esa manera la vida de Dios pueda fluir. ¿Y qué es lo que hacemos, hermano, cuando nos dicen, vayan a orar por un hermanito porque está enfermo? Y ahí llega toda la banda, todo el grupo de hermanos. Y empezamos a orar en dirección, Señor, sánalo. Señor, yo sé que tú eres fuerte, tú eres poderoso y tú vas a hacer un milagro en su vida. Eso es un error. Porque Dios está mandando esa prueba en la persona, ¿sí? Para ser quebrantada. Esa persona necesita ser quebrantada. Esa persona, a través de esa situación, es llevada a la cruz, donde va a morir. Una parte del viejo hombre va a morir. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, sí nos han enseñado mal. ¿Por qué? Porque no profundizamos, hermano, en la Escritura. Entonces, el día de hoy, hermano, yo he entendido que cuando viene algo a mi vida, gracias, Señor, porque tu voluntad se está cumpliendo en mi vida. En la tierra, hermano, hay un gran problema, tremendo.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero date cuenta de esto. Fíjate cómo dice el Señor Jesús: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en el cielo no hay ningún problema para que se haga la voluntad de Dios. En el cielo la voluntad de Dios siempre se ha hecho y siempre se hará. El problema es aquí en la tierra. En la tierra no se hace la voluntad de Dios. En la tierra se hace mi voluntad. Y ese es el gran problema que hay, hermano. Ese es el gran problema que hay dentro de la iglesia, que decimos estamos viviendo bajo la voluntad de Dios cuando no es verdad. Porque si realmente nosotros viviéramos bajo la voluntad de Dios, hermano, la iglesia no estuviera en la condición en la que se encuentra el día de hoy. Si realmente estuviéramos viviendo bajo la voluntad de Dios, no hubiera miles y miles de hermanitos sentados en una silla, hermano, estuvieran trabajando para el Señor. La iglesia sería diferente, la iglesia no estuviera en apostasía. Pero el problema es que no se hace la voluntad de Dios. Y date cuenta cómo esto, hermano, ha causado un daño tremendo en el mundo, en todo el mundo entero. Porque por causa de esto, ¿cómo está la maldad? ¿Sí? El Señor Jesús dijo que es algo que tenía que suceder. Pero todo es por causa de que la voluntad de Dios no se hace. Y si tú lees la Escritura, remóntate hasta el huerto del Edén. ¿Se hizo la voluntad de Dios? No. ¿Con el pueblo de Israel se hizo la voluntad de Dios? No. En el Nuevo Testamento se hace la voluntad de Dios. A veces nada más. Algunas veces sí y otras veces no. Entonces, ¿de qué manera yo voy a poder verdaderamente hacer o vivir bajo la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios? ¿Sabes cuándo eso va a ser posible? Cuando en tu vida espiritual, cuando en mi vida espiritual yo crezca, yo madure. Es cuando voy a hacer la verdadera voluntad de Dios y la voy a aceptar. ¿Por qué hay iglesias vacías? ¿Por qué los hermanitos vienen cuando quieren, hermano, a los servicios? ¿Por qué no hay una constancia? Porque no hay tiempo, el tiempo no lo hacemos. Entonces, el problema, hermano, es grande. Es grande, pero esa es la realidad de las cosas. Entonces, tenemos que empezar, hermanitos, a dejarnos todos esos conceptos que nosotros tenemos y empezar a aceptar, empezar a vivir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta. Y dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Entonces todo lo que pasa en tu vida de aquí en adelante es con un buen propósito. No importa que tú estés pasando por lo peor, es con un buen propósito. Es la voluntad de Dios, es bueno, es agradable y es perfecto. No hay por qué renegar, no hay por qué ponernos tristes, hermano. Y si nos ponemos tristes, ¿por qué será? Porque andamos en el alma, en la emoción, ¿verdad? No, hermanos, hay que seguirnos esforzando. Son tiempos bien difíciles y esto, hermano, está duro, es una palabra dura, pero es la realidad. A nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo, hermano, sí, aceptar la voluntad de Dios, pero precisamente es porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas.
Entonces es necesario que nosotros seamos llevados a la cruz constantemente, es necesario que seamos puestos en la cruz, es necesario que nos digan, fuera, fuera, crucifíquenlo. Es necesario que seamos crucificados constantemente para poder crecer, para poder avanzar. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este servicio que se llevó a cabo en este día. Vamos a darle gracias por la palabra que se ministró. Hermana, nos apoya con la oración, por favor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por lo que has impartido en esta hora, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos que enseñarnos a depender de ti, oh bendito Padre, para no hacer las cosas en nuestras fuerzas. Hoy has hablado por medio de tu palabra, Señor, que tenemos que morir a nuestras emociones, a nuestros deseos carnales, oh bendito Padre, para poder algún día, Señor, ser llenos de tu Santo y bendito Espíritu, Señor, y ser agradable a ti. Porque sabemos, Señor, que el proceso que pasaste para llegar a la cruz es eso, la muerte. Porque se tenía que cumplir, Señor, para que nosotros estuviéramos el día de hoy de pie con un respiro de vida, Padre. Que no sea en vano ni vituperada, Señor, esa muerte a la que tú llegaste por medio de ese sufrimiento, sino que por el contrario, bendito Padre, cada día nos apeguemos a ti, Señor. ¿Cómo? Cumpliendo lo que tú quieres, Señor. Que seamos reflejo de ti, oh bendito Padre. Que seamos reflejo de ti, que no seamos oidores, sino por el contrario, que seamos hacedores. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Y te pido que tu santa voluntad, Señor, se pueda seguir cumpliendo tu palabra en este ministerio, como transformados en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias por este hermoso servicio. Te damos, Padre, nos despedimos, mas no de tu presencia. Amén. Amén.